Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Como todos los días, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso seguimos con nuestro estudio devocional y para hoy nos corresponde 1 Corintios, el capítulo 11. Y nuestro tema de hoy, el hogar, la primera iglesia. Dios nos ha enseñado que todas aquellas ordenanzas que ha entregado a la iglesia deben ser aplicadas en primer lugar a la iglesia. Sin apartarnos de 1 Corintios 11, veamos que nos dice 1 Timoteo 3, versículos del 4 al 5. Que sepa gobernar bien su propia casa y hacer que sus hijos sean obedientes y respetuosos, porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿Cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Aquí nos damos cuenta que Dios nos dice que la primera institución que debemos aprender a gobernar es nuestra propia casa, para así después poder gobernar la iglesia. Pablo estaba dando a la iglesia de los Corintios muchas cosas que tenían que mejorar, muchas órdenes que tenían que corregir, y nos damos cuenta que aquellas advertencias y aquellas recomendaciones que Pablo daba a la iglesia también deben ser aplicadas a nuestro hogar. Como decimos, la casa es la primera iglesia que nosotros debemos aprender a gobernar. Por eso entonces Dios nos dice, antes de gobernar la iglesia debemos gobernar nuestra casa. Y aquellas recomendaciones que Pablo les hacía a los corintios, también es necesario que nosotros las pongamos en práctica en nuestra propia casa. Veamos que nos dice en 1 Corintios 11, el versículo 1. Seguid mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Lo primero que nosotros debemos hacer en nuestro hogar entonces es seguir a Jesucristo y asimismo dar ese ejemplo a los demás miembros de nuestra familia. Pablo dice, sigan mi ejemplo porque yo sigo a Cristo. Qué bueno que nosotros como padres podamos decir a nuestros hijos, sigan mi ejemplo porque yo estoy siguiendo a Cristo. Que como esposos podamos decirle a nuestra pareja que sigan mi ejemplo porque estamos siguiendo a Cristo. ¿Cuál es ese ejemplo que nosotros estamos dando a nuestra familia? Nuestros hijos, nuestra pareja, deben imitar ese amor y esa devoción que tenemos hacia nuestro Señor. Si nosotros seguimos a Cristo, si nosotros obedecemos su palabra, oramos continuamente, lo buscamos en la congregación, le adoramos y le alabamos en todo momento, nuestros hijos, nuestra familia, también van a aprender a hacerlo. Dice, no solamente es en la iglesia, no solamente adorar y levantar nuestras manos cuando estamos dentro de la congregación, sino en nuestra casa. Que nuestros hijos, que nuestra pareja, que aquellos familiares que están cerca puedan también notar que en nuestro hogar, en nuestra familia, se forma una primera iglesia, que nosotros somos llamados a ser esos sacerdotes para poder ministrar a nuestro pueblo, que en este caso serían aquellas personas con las cuales nosotros convivimos. Dice entonces, demos ejemplo, ese ejemplo de adoración y de seguir a Cristo de todo corazón. Veamos también que nos dice versículos del 2 al 4. Os felicito porque os acordáis siempre de mí y conserváis las tradiciones tal como las he transmitido. Quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, que la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. En primer lugar dice que felicita porque se acuerda de Pablo. Pablo felicita a la iglesia y dice, porque ustedes se acuerdan de mí. Es decir, que Pablo muestra que la iglesia está interesada en él y en lo que a él le pasa. En todos los hogares entonces debe haber un interés entre los miembros de la familia. Lastimosamente cada vez los hogares se están perdiendo, se están destruyendo porque ya no hay un interés entre los miembros del hogar. Cada quien hace lo que quiere, cada quien llega a la hora que quiere, cada quien actúa de manera independiente y no tiene en cuenta a la otra persona. En cambio, Pablo dice, gracias porque ustedes sí recuerdan quién soy, gracias porque sí me tienen en cuenta, gracias porque están pendientes de mí.
Y nosotros debemos aprender a estar pendientes de los miembros de nuestra familia, de nuestros hijos, no solamente cuando son pequeños, sino también cuando ya están grandes, cuando ya tienen tal vez un trabajo o cuando ya están en la universidad. A veces vemos a nuestros hijos encerrados en su habitación, a veces los dejamos, pensamos que ellos están bien, pero nunca sabemos qué está pasando por su mente, qué está pasando por su cabeza. Simplemente decimos, no es que está ya encerrado en el cuarto. No, si ese hijo, si esa hija están encerrados en su habitación, tómate el tiempo de preocuparte qué está pasando en ellos, qué es lo que les está sucediendo. Dice Pablo, ustedes se acuerdan de mí. Muchas veces para nosotros es más fácil acordarnos de las personas extrañas. Recordamos fechas especiales de otras personas, pero olvidamos cosas importantes en nuestra familia. El celebrar fechas especiales a veces se ha convertido solamente en algo económico o en algo comercial, pero no necesariamente tienen que haber múltiples regalos o tienen que haber múltiples cosas para celebrar una fecha especial. A veces con un abrazo, con un gesto, con un papel o un dibujo escrito a mano, podemos celebrar esas fechas especiales y decirle a esa persona que es importante para nosotros. Y si esas fechas están tal vez muy lejos, no es necesario esperar a aquellas fechas, un cumpleaños o alguna fecha especial, sino en cualquier momento. Demuéstrale a esa persona que le interesas, que te interesa, que te importa. Dale un abrazo a ese hijo, dale un abrazo a tu pareja, dile que lo amas, dile que es importante para ti. Escribe una nota y dásela a esa persona. A veces cuando se es novio, cuando apenas está en la etapa del enamoramiento, ahí sí hay cartas, hay frases de amor, hay dibujos. Incluso a veces en una servilleta, van a la cafetería y en una servilleta le dice te amo y se lo da con amor a la novia. Pero cuando pasa el tiempo, esos pequeños detalles se van perdiendo, esos pequeños detalles se van olvidando y ya el hogar se vuelve frío, ya esa relación se vuelve fría, ya nadie demuestra interés, ya nadie demuestra amor. Pablo dice, la iglesia se preocupaba por él y él está agradecido con ellos porque la iglesia se está preocupando. Pero también es importante que nosotros entonces nos preocupemos por nuestra pareja. Alguna vez le decía a mi esposo, usted lleva, cuando él iba a salir a la calle yo le preguntaba y le decía, ¿usted lleva los papeles de la moto? ¿Lleva las llaves de la moto? ¿Lleva las llaves de la casa? ¿Llevas dinero? Y entonces él me decía, ¿usted se preocupa por las cosas materiales? Le dije, no, me estoy preocupando por ti, porque si tú llevas los papeles de la moto, si tú llevas tus documentos al día, sé que vas a estar bien, sé que no vas a tener problemas. Entonces él me dijo, sí, qué bonito, no sabía eso. A veces son cosas sencillas que tal vez nosotros hacemos y que la otra pareja no se da cuenta, pero que es bonito también decirlo. Es decirle, yo me preocupo por ti, me preocupo porque estés bien. Quiero que estés bien, que todas las cosas te salgan bien. A veces decimos las cosas, pero la otra persona no lo nota y no se da cuenta. Y es necesario decirlo, es necesario demostrarlo. A nuestros hijos muchas veces les decimos simplemente, Dios lo bendiga. Como decimos, dar la bendición simplemente por cumplir. Pero sabemos la importancia de esa bendición, la importancia de decirle a nuestros hijos que Dios te bendiga, que Dios vaya contigo, que Dios te guarde. Y esos hijos también deben aprender eso, que cada vez que se despiden, la importancia de hacerlo, la importancia de pedir a sus padres la bendición. Eso también hace parte de demostrar interés. Demuestra interés, dice, en esa primera iglesia que es tu familia. Luego nos decía en ese versículo 4, dice, el hombre que ora, en el versículo 3, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, que la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Aquí nos habla acerca de esa jerarquía, digamos, nos dice, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer y luego dice, Dios es la cabeza de Cristo. Muchas veces este pasaje ha sido utilizado simplemente para fomentar el machismo, porque no leen ni el contexto ni leen nada después, simplemente se basan en la parte donde dice el hombre es la cabeza de la mujer y han empezado entonces
a exaltar un machismo y a generar una rivalidad de sexos entre el hombre y la mujer. Y en muchas congregaciones y en muchos lugares simplemente se enseña que el hombre está por encima de la mujer y la mujer tiende a ser menospreciada. En algunos lugares, en algunos hogares y también congregaciones, simplemente la mujer es como si fuera un cero a la izquierda, como si no importara, como si no tuviera ni voz ni voto. Entonces dice, no, solamente el hombre es el que manda. Y en muchas casas, muchos hogares, aunque ha ido disminuyendo, sin embargo, hay muchos hombres que dicen, no, es que yo soy el jefe de la casa, yo soy el jefe del hogar, porque se basa solamente en ese pedacito, el hombre es cabeza de la mujer. Y se olvida de lo que dice anteriormente, dice, ¿cuándo el hombre pasa a ser cabeza de la mujer? Cuando primero se está dejando gobernar por Cristo, y Cristo es la cabeza de ese hombre. Ahí podríamos decir el hombre es cabeza. De lo contrario, ambos están en esa igualdad de condiciones. Pero también tristemente, en ese afán, las mujeres de levantarse, las mujeres de salir de ese yugo, se ha ido al extremo. Y hoy en día hay muchas mujeres que se han levantado en un matriarcado, donde ahora son las mujeres las que quieren mandar, donde ahora son las mujeres las que quieren gobernar y se olvidan de la importancia y de la honra que le deben también a su esposo. Entonces vemos que por un lado el hombre quiere mandar y por otro lado la mujer también quiere mandar y se vuelve ese hogar, en vez de ser algo bonito, un hogar bonito donde conviven felices, se ha vuelto una competencia y solamente se la pasan discutiendo entre sí sobre quién tiene mayor poder, sobre quién gana más, sobre quién tiene mejor empleo. Pero Dios nos dice, no, el hombre es cabeza de la mujer, siempre y cuando Cristo sea la cabeza también del hombre. Y ahí, continuando en ese capítulo, nos explica al respecto. Veamos qué dice el versículo 11 y 12. Pero entre cristianos debemos reconocer que la mujer depende del hombre y el hombre de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, así también el hombre nace de la mujer y todo viene de Dios. Aquí Dios nos enseña entonces que tanto en la congregación como en el hogar debe haber esa igualdad. Miren que dice, tanto el hombre, la mujer procede del hombre, pero el hombre también procede de la mujer. Dios está dando ahí esa igualdad y esa exaltación a ambos. Dios no hace acepción de personas. Dios no ha llamado solamente a hombres, ni ha dejado a un lado a las mujeres. Dice, tanto el hombre procede de la mujer y la mujer procede del hombre. Entendamos que somos entonces ayuda idónea, un complemento, no una competencia, que no estamos llamados a discutir el uno y el otro por cuál es mayor o cuál es menor, sino que juntos trabajemos para poder lograr sacar adelante, en primer lugar, nuestro hogar, nuestro matrimonio y también poder lograr sacar adelante la iglesia, el ministerio que Dios nos ha entregado. Pero como decimos, triste es ver que aún existe ese machismo, que aún existe esas creencias donde la mujer no tiene derecho a opinar en su hogar y en congregaciones, tristemente, donde la mujer también es menospreciada por el hecho de ser mujer. Y por el contrario, entonces, mujeres que entonces se han levantado en contra de los hombres, que por exigir sus derechos están violando también el derecho de aquellos hombres. Dios entonces nos dice que tanto el hombre procede de la mujer como la mujer procede del hombre y que en Dios todos somos iguales. Para que podamos tener entonces y gobernar un matrimonio de la mejor manera, debemos entender que con Dios todos somos iguales, que juntos podemos trabajar para lograr llegar a ese acuerdo, sacar esa familia adelante y poder ser un gran ejemplo en la congregación. Veamos ahora el versículo 16. Pero si alguno quiere discutir este asunto, sepa que nosotros y la iglesia no tenemos esta costumbre. Dice Pablo, hay personas que son expertas en contender por todo. Dentro de las congregaciones hay personas que son expertas en pelear y en señalar por todo. Pero dice, nosotros no tenemos esta costumbre. Aprendamos también a manejar las discusiones dentro de la familia, dentro del hogar.
Es normal que hayan discusiones, es normal que hayan peleas, pero aprendamos a manejarlas de la mejor manera. Veamos ahí qué nos dice el versículo 19. En el versículo 19. Y hasta es conveniente que haya divisiones entre vosotros para que se sepa quiénes son de virtud probada. Dice que es importante que hayan esas discusiones dentro de la congregación para saber quiénes son aprobados y quiénes no. En los hogares es importante entender que todos somos diferentes y que podemos llegar a tener ese tipo de discusiones. Pero dice Pablo en el versículo que habíamos leído anteriormente, dice, pero nosotros no tenemos esa costumbre. Aprendamos a sobrellevar esas discusiones. Es normal que discutamos, es normal que peleemos, pero que no se vuelva una costumbre el estar dando cantaleta por todo, el estar peleando por todo, el estar haciendo reclamos por todo. No, esa no es la intención. Dios dice las divisiones y las diferencias son importantes para ver quiénes son probados. Esas divisiones, esas diferencias dentro de los hogares son importantes, pero para poder llegar a un acuerdo. No se trata de pelear, no se trata de señalar y juzgar a mi pareja, no se trata de criticar a mi pareja, sino para ponernos de acuerdo, para que podamos sobrellevar aquellas dificultades que están alrededor de nuestro matrimonio, de nuestro hogar, que hay problemas tal vez económicos. Está bien, hablemos, pongámonos de acuerdo, ¿cómo los vamos a solucionar? Las peleas también deben ser con respeto. Mire que aquí dice, es importante que haya esas divisiones para ver quiénes son de virtud aprobada, porque en medio de la discusión es donde sale a flote lo que tiene cada persona dentro de su corazón, porque cuando se está enojado, cuando se está peleando, es cuando sale a flote aquello que tiene por dentro. Y entonces en muchas personas que tal vez pelean, sale a flote esa persona agresiva, sale a flote esa persona intolerante, sale a flote esa persona insensible. Entonces Pablo dice, no, aprendamos a sobrellevar eso, a no contender, a menos que sea necesario. Si es necesario esa discusión, si es necesario ponernos de acuerdo, hagámoslo también con respeto. Nunca levantes la voz. Si tú vas a dar tu opinión, es lo mismo que la digas en un tono normal a que la digas en un tono más alto. No es a veces lo que se dice, sino la manera como se lo dice. No es a veces las palabras que tú dices, sino la forma en que lo estás mencionando. Entonces Dios dice, es normal que dentro del hogar hayan discusiones, incluso es necesario que hayan esas discusiones para poder llegar a un acuerdo, pero que seamos en medio de esas discusiones personas virtuosas, siempre sacando lo mejor que haya dentro de nosotros, siempre sacando lo mejor que haya en nuestro corazón. Por eso no lo volvamos una costumbre, no volvamos esas peleas costumbre, porque también se vuelve fastidioso, se vuelve tedioso, se vuelve lo que hoy en día se llaman esas relaciones tóxicas, donde pelean por absolutamente todo. Eso no es la idea de la convivencia. Dice, aprendamos a sobrellevar, aprendamos a ser tolerantes, aprendamos a ser sensibles ante lo que la otra persona está viviendo, aprendamos a escuchar, a interesarnos en nuestra pareja o en la otra persona. Y si se da una discusión, aprendamos a pelear, pero también incluso con respeto y con buenas palabras. Veamos qué nos dice versículos del 17 al 18. Al daros estos consejos, no puedo felicitaros, pues al parecer vuestras reuniones, en lugar de haceros bien, os hacen daño. En primer lugar, he oído decir que cuando os reunís hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Mire qué está diciendo Pablo. Dice, bueno, se la pasan juntos, se reúnen, pero ¿para qué? Estaba hablando a la iglesia diciendo, van a la congregación simplemente a pelear, van a la congregación simplemente a causar divisiones. Y qué triste que eso mismo sucede a veces en el hogar.
Muchas veces el esposo ya ni siquiera quiere llegar a la casa porque sabe que se va a enfrentar a un campo de batalla, porque sabe que si llega va a encontrar entonces es simplemente la discusión segura con su pareja. Entonces dice, no, ¿para qué se reúnen? Pablo les estaba reclamando a la iglesia, ¿para qué se reúnen? ¿Para qué se congregan? Y Dios nos dice hoy en esta mañana en nuestros hogares, ¿qué estás haciendo con tu hogar? ¿Qué estás haciendo con tu pareja? Los momentos que pasan juntos son momentos para recordar momentos bonitos, momentos agradables, o simplemente son momentos de discusión, de peleas, de reclamos. ¿Para qué? Dios nos dice entonces que ese tiempo que estamos reuniéndonos debemos aprovecharlo siempre para sacar las mejores cosas que hay dentro de nosotros. Si Pablo le hablaba a la iglesia tenía que ser consciente de que el congregarse en la iglesia, de que ir al culto, era un momento para agradar a Dios, para exaltar el nombre de Dios y para también fortalecer esos lazos fraternales entre hermanos. En la casa sucede lo mismo. Cada vez que como pareja, cada vez que como familia nos reunimos, que sea para fortalecer también esos lazos fraternales, para poder demostrarnos el amor el uno al otro, pero también para exaltar el nombre de Dios. Que como familia podamos aprovechar tiempos bonitos para levantar una oración, para agradar a Dios, para exaltarlo, para decirle cuánto lo amamos, cuánto lo necesitamos. Y también como pareja, como familia, para decirnos los unos a los otros lo importantes que somos. Mire entonces que la casa es muy similar a la iglesia, que la casa se debe aplicar todos aquellos principios que se enseñan dentro de la iglesia. Y veamos por último el versículo 28. Por tanto, examine cada uno su propia conciencia, y entonces coma del pan y beba del cáliz. Aquí Pablo les hablaba a la iglesia acerca de la cena, acerca de la condición que tenían que cumplir para poder participar de esa cena. Y dice algo importante, dice, cada uno examínese a sí mismo. Y eso es algo que nosotros, como miembros de un hogar, debemos hacer. Antes de juzgar a la otra persona, antes de señalar a la otra persona, debemos examinarnos a nosotros mismos. Debemos saber cuáles son nuestros errores, qué es lo que yo estoy haciendo que impide que mi familia esté bien, que impide que mi familia salga adelante. Muchas veces simplemente exigimos de los demás. Queremos que nuestra pareja cambie, queremos que nuestros hijos cambien, pero nosotros no estamos dando nada para ello, no estamos dando nada para mejorar. Pero dice Dios, cada quien examínese a sí mismo, cada quien reconozca sus propios errores. Somos nosotros mismos los que tenemos que reconocer nuestros errores antes de señalar y de juzgar a los demás. Cuando nosotros entendemos eso, vamos entonces siempre a dar lo mejor. Vamos entonces siempre a pretender y a tratar de hacer las cosas de una mejor manera. Leíamos en Timoteo, dice, aquel que no puede gobernar su casa, no puede gobernar la iglesia. Si nosotros pretendemos ser grandes ministros dentro de la congregación, si nosotros pretendemos ser grandes siervos dentro de la congregación, lo primero entonces que debo hacer es tener una gran familia, es ser un gran padre, una gran madre, un gran hijo, un gran hermano. Que todas aquellas cosas que estoy aprendiendo en la iglesia las ponga en práctica en mi familia. Que no sea lo contrario, que no sea en la iglesia todo lindo, todo hermoso, pero dentro de la familia un campo de batalla. Que no seamos por un lado una cara y en el otro otra. Pablo está enseñando, dice, estamos llamados a ser una congregación, una iglesia que actúa como Dios quiere. Y recordemos entonces, nuestra primera iglesia somos nosotros y nuestra familia. Nuestra pareja, nuestros hijos son importantes. Que es necesario que hayan discusiones, porque todos somos diferentes, porque cada uno de nosotros tenemos opiniones diferentes, que es importante que eso suceda, pero que aún para discutir tenemos que aprender a ser personas de virtud, personas respetuosas, que aún para hacer un reclamo debemos hacerlo con diplomacia, con elegancia, utilizando buenas palabras. Dios entonces en esta mañana nos habla de la importancia de formar nuestra propia iglesia, de la importancia
de ser cada uno de nosotros un ejemplo hacia los demás. Dios es grande y maravilloso. Dios nos ama y ama también a nuestros familiares. Y qué hermoso que podamos levantar entonces cada día ese altar de bendición hacia Dios, que junto con nuestra familia también podamos decirle a Dios cuánto lo amamos y cuánto lo necesitamos. Que no nos congreguemos, como decía, y solamente para discutir, para pelear y solo para causar división, sino que nos congreguemos dentro de la iglesia para exaltar el nombre de Dios, y dentro de nuestra familia que aprovechemos el tiempo para reunirnos, demostrarle a Dios ese amor y demostrarnos también a cada uno de los miembros de nuestra familia lo importantes que somos. Somos entonces esos sacerdotes dentro de nuestro hogar. Cada uno de nosotros somos esos sacerdotes dentro de nuestra propia iglesia y estamos llamados entonces a llevar a cada miembro de la casa, a cada miembro de la familia, a esa cercanía con Dios. Es nuestra responsabilidad y el día de mañana Dios nos va a llamar a nosotros y nos va a preguntar, ¿qué hiciste por tu familia? ¿Qué hiciste por tu pareja? ¿Qué hiciste por tus hijos? Y qué bonito que podamos presentarnos ante Dios con nuestra cabeza en alto y decirle a Dios, aquí está también mi familia. Poder decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Poder decir, aquí estamos todos juntos para decirte, Dios, gracias. Gracias por todo lo que has hecho. Qué bonito que en vez de pelear, de dar cantaleta y de discutir, nos pongamos de acuerdo, podamos sobrellevar nuestras diferencias y podamos siempre exaltar el nombre de Dios. Amén. Qué bendición, mis hermanos, poder compartir en esta mañana este mensaje de parte de Dios. Qué bonito que Dios nos hable cada día conforme a nuestra necesidad. Recuerden que somos Iglesia Soldados de Jesucristo, un ministerio que siempre pretende ayudar al pueblo de Dios y a sus ministros. Cumplimos el mandato que nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Los esperamos todos los días en nuestro devocional, también los días jueves y los días domingos en nuestro culto. Dios los bendiga grandemente. Hasta nuestra próxima emisión.